Ahora vamos a ver sí, el texto dramático. El texto dramático tuvo su origen sí, en la antigua Grecia, ¿no? Es un texto literario, de hecho la mayoría de los textos surgió en la antigua Grecia, ¿no? Es un texto literario de ficción escrito ¿sí? en diálogo. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo de esto, ¿no? Es destinado a ser representado en una escena, ¿sí? Cuando ya esta obra, ¿sí? Este diálogo se lleva ya a escena, cambia de nombre, se llama obra teatral, ¿sí? Cuando ya representamos, por ejemplo, con actores, con actrices, ¿no? Ya hacemos una representación teatral, eso ya es una obra de teatro, ¿no? Pero para eso debe estar escrito un guión, ¿no? Debe estar escrito, sí, un texto dramático, ¿no? Una característica muy específica, ¿no? Del texto dramático es mostrar conflictos humanos a partir de una representación teatral, ¿no? No es más que en la vida, la representación teatral, no es más que eh, toman ideas, toman cosas o toman acciones que las personas en sociedad realizan a diario, ¿sí? Realizan a diario en la sociedad, como por ejemplo algún problema entre en conflicto entre dos personas, por ejemplo, un diálogo de una conversación amena, una conversación bastante básica de que todos los días la llevamos a cabo, los problemas sobre todo sociales, ¿no? Que surgen en nuestra sociedad. Entonces eso lo llevan al teatro, ¿no? El objetivo al inicio era mejorar la conducta, demostrando los vicios de la sociedad, como les dije, representando ahí, ¿no? En el teatro representamos, pero siempre en el texto, igual el texto dramático, siempre nos tiene un mensaje, ¿no? Lograr, sí, el público, querían lograr que el público, sí, se identifique con con la audiencia, con los personajes a través de la catarsis, ¿no? ¿Sí? La catarsis es una experiencia purificadora de las emociones humanas, ¿sí? Como les dije, sí, llevan al teatro, ¿no? O escriben un texto narrativo, pero con problemas sociales, ¿no? Entonces, lo que busca es que cuando uno lo lee, se sienta identificado. Por ejemplo, si en el diálogo hablamos, por ejemplo, del maltrato, por ejemplo, animal, digamos, ¿ya? Entonces lo que tratan de hacer es que nosotros llegamos a tener empatía por eso, por lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, al ver eso nosotros nos genera tristeza, ¿no? Entonces lo que quieren que nosotros concienticemos, ¿sí? Y cambiemos nuestra forma de ser. Por eso es purificar las emociones, ¿no? Sí, la tragedia ofrecía al espectador un abanico, obviamente, de emociones, como les dije, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, el llanto, por ejemplo, el horror, ¿sí? La angustia y, como les dije, la empatía, ¿no? Sentirse identificado con lo que está pasando, ¿no? Su objetivo principal era, pues obviamente también entretener, ¿no? Entretener al público, mantenerlo, salir, por ejemplo, de su rutina, ¿sí? Para sentirse un poco más ameno, ¿no? Funciona como un espejo. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros al momento de ver, por ejemplo, una representación, ¿sí? Nosotros lleguemos a sentir identificados, como si nosotros estuviéramos haciendo esa acción, ¿no? Como les dije, por ejemplo, si hay el maltrato animal, por ejemplo, ¿no? Lo que buscan es que esa persona, por ejemplo, trate de transmitir que estamos haciendo mal, ¿no? Y que nosotros así nos viéramos si hiciéramos eso nosotros, ¿no? Entonces, como un espejo, ¿no? Vernos a nosotros mismos, ¿no? El texto dramático, ¿sí? Es escrito por un dramaturgo, ¿no? El dramaturgo es la persona que escribe, obviamente, una obra de teatro, ¿no? Como les dije al inicio, ya al momento de llevar a escena cambia de nombre y se llama obra teatral, ¿no? Sí.
Sí, el texto dramático tampoco es narrado, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del texto narrativo, sí, en cambio el texto narrativo era narrado, ¿no? Por ejemplo, contábamos una historia y se cuenta generalmente en tercera persona, ¿no? Pero en el texto dramático, sí, se presenta en forma de diálogo, ¿no? Directamente, como dos personas estuviesen conversando, ¿no? Y hasta ahí tenemos claros. Estamos claros, jóvenes, hasta ahí. Tal vez, no sé, estuvo algo confuso. Sí, Lice. Ya, como les dije, se representa el texto dramático en forma de diálogos, en forma de monólogos, sí, o en forma de apartes, ¿no? En forma de diálogos sí se presenta una forma de conversación de dos personas, ¿no? Dos personas están interactuando y no hay intervención de otro, de un tercero, ¿no? Eso es un diálogo. Un monólogo es la persona no dialoga con otro, como a la diferencia del diálogo, ¿no? Sino que se presenta de manera individual, exteriorizando sus pensamientos, ¿no? Diciendo lo que piensa, lo que siente, ¿no? Es muy común, por ejemplo, ver los monólogos, por ejemplo, de comedia, no sé si hayan visto algunos, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen es contar, por ejemplo, la situación de una mujer, cómo sus cambios de humor y etcétera, ¿no? Eso es un monólogo, está diciendo lo que piensa, ¿no? Pero al fondo de eso hay un mensaje, ¿no? Que debemos concientizar y que debemos darnos cuenta que eso es la mujer, ¿no? En sí. Esto es en cuanto a los objetivos que tiene el texto dramático, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo para poder adentrarnos más al tema y que quede claro para la actividad que van a realizar y en la siguiente clase, ¿sí? Jóvenes, estamos viendo ahí, se, se compartió, Sí, Lice. listo. La obra se llama Las obras del cocinero, ¿no? Y aquí nos da una especificación, ¿no? La escena transcurre en un restaurante. Entra un cliente y se sienta a una mesa, se acerca el mozo, que sería el mesero, ¿no? Vamos a leer la obra, ¿ya? Sí, mozo dice, buenas noches, señor. ¿Qué desea servirse? No deseo servirme nada. Ah, bueno, disculpe, pero entonces, deseo que usted me sirva algo. Si no, para qué se cree que vengo a un restaurante? Por ejemplo, aquí es en forma de comedia, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí el mesero dice, ¿qué desea servirse? ¿No? Y el cliente dice, no deseo servirme nada, ¿sí? Él dice, ah, bueno, disculpe, pero entonces, o sea, si no desea servirse, ¿a qué viene? Entonces le dice, deseo que usted me sirva, ¿sí? Acá el cliente entendió que, ¿sí? Que él tenía que servir algo, no que hacer algo, alguna actividad, y él dice, no, si yo no vengo para servir, sino que me sirvan, ¿no? Dice claramente, ¿para qué cree que vengo a un restaurante, ¿no? Sí, sí, cómo no, sírvase. ¿Sí? Las actividades, por ejemplo, el texto que está o la frase que está entre paréntesis eh, es para dar a entender la acción que va a realizar el personaje al momento de llevar, obviamente, a la obra teatral. Por ejemplo, aquí dice, le entrega el menú, ¿no? Aquí es donde el mesero le da el menú al cliente, ¿no? A ver, no sé, hay tantos platos. ¿Qué me sugiere? Seguramente cualquiera de las obras de nuestro cocinero lo va a satisfacer, ¿no? El cliente dice, las obras del cocinero, pero ¿por quién me toma? Disculpe, señor, dije las obras, ¿sí? Aquí entendió, por ejemplo, las sobras, ¿no? Es un poco de humor, ¿no? El cliente dice, sí, eso mismo escuché, las sobras. No, señor, le está sobrando una S. ¿Qué está diciendo? A mí no me sobra nada, y menos que menos me va a sobrar usted.
Sí, como usted diga. Bueno, le puedo sugerir lasaña, ¿no? Aquí le está sugiriendo y obviamente un platillo, ¿no? El cliente, ¿está loco? Lasaña. Yo no, perdón, lasaña. Yo no quiero hacer ninguna hazaña, ¿sí? Si ven, o sea, entendió, aquí dice lasaña, pero él entendió una hazaña, ¿no? Solamente quiero comer, ¿me entiende? Sí, sí. Tal vez le gustaría un besugo a la vasca. ¿Beso? ¿Hugo a la vasca? Eso dijo. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo me tutea? ¿Y cómo sabe que me llamo Hugo? Y además, no quiero ver a ninguna vasca. Quiero que me traiga algo para comer. ¿Es sordo acaso? Sí, aquí entendió, por ejemplo, ¿no? El momento que le digo, que le dijo el mesero besugo a la vasca, ¿no? Entendió que le dijo, ves, Hugo, ¿no? Sí, sí, enseguida. Quizás le gustaría probar. ¿Empanada? ¿En pan nada? ¿Cómo voy a comer en pan nada? Tráigame aunque sea un pedazo de pan con manteca. Sí, sí, ya mismo. ¿Sí? Y aquí la actividad, si ven que realiza, le sirve al cliente, le sirve, el cliente lo prueba, ¿no? Y le pregunta, ¿qué tal? ¿Le agrada? ¿Es pan casero? ¿Espantoso? Es horrible. Mire, tráigame algo que valga la pena. ¿Quiere una chuleta? Lo único que faltaba. Me amenaza con golpearme. Habráse visto. ¡Qué insolencia! Tráigame algo para comer, que estoy muerto de hambre. Y acabemos de una vez. El mesero le dice, sí, aquí miren la actividad que realiza, ¿no? Le muestra el reloj, ¿no? Acabemos que ya son las 11. Lo siento, pero ya está cerrado. ¿Cómo me dicen? ¿Estás errado? No me tutee. ¿Sí ven? ¿No? Está diciendo que está equivocado, ¿no? Él lo que entendió es que estaba equivocado, cuando dijo que ya está cerrado, ¿no? Señor, lo siento, el restaurante está cerrado. Sí, aquí el cliente se pone de pie indignado y sale gritando. Errado estará usted, maleducado, insolente. Ya no se puede ni ir a un restaurante, ¿no? Sí, esto es un diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo hay dos personas que están en un restaurante y ahí se desarrolló, sí, la obra, ¿no? Entendimos ahí, jóvenes, lo que es un diálogo y cómo está estructurado. Fabricio. Sí, Lizzy. Ya, entonces, de esa manera vamos a realizar la siguiente actividad para la siguiente semana, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una obra clara. Está bastante fácil, ¿no? Es una actividad, por ejemplo, de forma cómica, ¿no? De forma chistosa, por así decirlo, ¿sí? Y lo que está sucediendo en un restaurante, ¿sí? No ha sucedido en menos de media hora, creo que ya ha sucedido todo esto, ¿no? Y entra y, por ejemplo, el cliente, el señor le ofrece algo, el señor todo lo entendía mal, y al final, pues obviamente sale, ¿no? Sale indignado y gritando, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a crear un texto dramático, ¿no? Sí, en forma de diálogo, para que no se les haga muy difícil, porque en forma de monólogo ya es un poquito más extenso, y tendremos que conocer muchas figuras literarias, retóricas y todo para poder realizar, ¿sí? Por ejemplo, al realizar, cuando queremos mostrar una acción, o cuando, por ejemplo, está preguntando algo, sí, siempre utilicemos signos de interrogación, de apertura y de cierre, ¿sí? Un punto, por ejemplo, al final de cada oración, ¿sí? Cuando quiere, por ejemplo, como llamar más la atención o gritar, no alzar la voz, siempre utilizamos, ¿sí? Comillas, perdón, siempre utilizamos los signos de exclamación. Dice, lo único que faltaba, porque aquí está como que gritando, ¿no? Lo único que faltaba. Me amenaza con golpear. Habráse visto, qué insolencia, ¿no? Y aquí ya leemos normal, tráigame algo para comer, que estoy muerto de hambre. Y acabemos de una vez, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entre paréntesis, vamos mostrando la actividad que está haciendo. Por ejemplo, dice, el mesero coge y le muestra el reloj.
al cliente, ¿no? Y le dice, acá vemos que ya son las 11, lo siento, pero ya está cerrado. Si queremos mostrar una acción que hace el personaje, lo ponemos entre paréntesis, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a realizar. Eso ya queda de elección de ustedes, no es como la actividad anterior que tenían que realizar con alguna práctica cultural o algo, por ejemplo, típico. No, aquí ya ustedes pueden elegir cualquier tema, puede ser cómico, puede ser en sí dramático, ¿no? Una pelea, por ejemplo, entre dos personas, etcétera. Eso ya queda a disposición de ustedes. Ustedes van a elegir qué tema escoger, ¿no? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, Lice.